Gracias a todos y a todas por estar acá. Para mí es un gusto y un placer. Hoy vamos a estar charlando sobre accesibilidad, un tema para mí súper apasionante e interesante que creo que tiene que estar cada vez más en agenda. Arranquemos entonces. Hoy vamos a estar charlando sobre cómo construir un producto accesible y para esto les voy a contar primero un poco sobre mí. Bueno, mi nombre es Guadalupe Aviv, soy UX Content Designer y Content Ops Specialist. No sé si han escuchado sobre el concepto de Content Ops o UX Ops. Estos son los equipos que se encargan de toda la parte de procesos y herramientas para todo el equipo de UX. Generalmente en las empresas más maduras, en las que hay equipos grandes, es súper importante tener herramientas y procesos que permitan la estandarización y la consistencia en todo el producto. Entonces estos equipos son los que se encargan de definir todas las buenas prácticas para que todas las personas que trabajan en el equipo de UX puedan tener material de consulta sobre las definiciones y buenas prácticas y mantener la consistencia y trabajar de manera eficiente en su día a día. Yo trabajo en el mundo del UX hace ya 4 años, actualmente estoy trabajando en Pedidos Ya, antes trabajé en ANC, una fintech de Itaú, y antes de eso en Telefónica, en Movistar. También colaboro y brindo asesorías para diferentes empresas y marcas de manera freelance. Además di clases de UX Writing en Coder y también fui mentora en la UMAI, en la Universidad de Maimónides y en Chicas en Tecnología. Seguramente vuelva a hacerlo también. Ese es un poco mi recorrido. Antes de eso estudié comunicación y yo siempre cuento que cuando descubrí el mundo del UX pensé que no había lugar para mí porque yo no era diseñadora gráfica o porque no venía del mundo del diseño. Pero investigando descubrí que el UX es mucho más que el diseño y mucho más todavía que el diseño gráfico o que el diseño visual. Entonces ahí fui descubriendo mi lugar. Lo primero que hice fue estudiar una diplomatura de Research en la Universidad de Belgrano. Ahí conocí a una gran mentora que se llama Eugenia Casabona, que les recomiendo que investiguen su perfil. Ella siempre comparte notas en Medium y da formaciones súper interesantes y recomendables. Y después de eso hice el curso de UX UI en Coder, que me ayudó para terminar de insertarme en el mundo del UX con más confianza y con más herramientas, conociendo ya un poco más de la parte de diseño de UI y de diseño visual. Cuando empecé a trabajar pude vincular todo mi conocimiento de comunicación y del rubro más de las palabras con todos esos nuevos conocimientos que había adquirido sobre Research y sobre UX UI y empecé a transitar este camino en el mundo del Content Design. Desde entonces la verdad es que me apasiona un montón el mundo del UX y creo que a la mayoría de las personas que trabajamos en el rubro nos identifica esta pasión por solucionar un poco la vida de las personas desde el lugar que podemos, que es haciendo la experiencia de uso de los productos digitales un poco más simple, un poco más llevadera. Y en ese sentido, la accesibilidad es fundamental para que todas las personas puedan usar cualquier producto de la misma manera y disfrutar el proceso con las menores barreras posibles. Así que vamos a conocer un poco de qué se trata todo esto de la accesibilidad. Hoy vamos a estar viendo un poco qué es la accesibilidad web, por qué es importante y también algunas técnicas para diseñar contenido accesible. Primero que nada, lo que quiero es presentarle a mis abuelos. Ellos son Nidia y Ricardo, ahí están en mi casa comiendo unas medialunas en un cumpleaños mío de hace un tiempo. Ellos son muy fanáticos de todo lo que hago, siempre siguen mis pasos, me preguntan en qué ando, me llaman, quieren saber. Y hace casi 2 años, cuando entré a Pedidos Ya, un día abro la compu y me encuentro con el siguiente mensaje. Nieta nuestra tenías que ser, felicitaciones y adelante, siempre adelante, tus abuelos babosos, Aba y Abu, así le decimos en la familia. Yo no entendía nada, cómo llegó mi abuela a LinkedIn, cómo se creó un perfil, cómo encontró mi perfil y entendió cómo mandarme un mensaje. Para mí todo esto era un delirio, entonces la llamé y le dije, abuela, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo hiciste? Me dice, no, puse tu nombre en Google. Entonces, mi abuela me googleó y se ve que lo primero que le salió fue la publicación que yo había hecho por el cambio de trabajo en LinkedIn.
Y entonces me dijo, ahora que entraste a Pedido Ya, yo quiero pedir comida por la aplicación, quiero usar el producto que vos estás diseñando, ¿cómo hago? Entonces imagínense yo tratando de explicarle a mi abuela cómo descargar Pedido Ya, cómo hacer un pedido, que tenía que esperar, pagar por la aplicación, etc. Y ahí dije, bueno, accesibilidad fundamental para que cualquier persona pueda usar el producto, para que mi abuela pueda hacer su pedido en Pedido Ya. Y así fue como me empezó a interesar también mucho más el mundo de la accesibilidad. Porque la accesibilidad es un montón de cosas y ahora vamos a ver un poco qué es todo ese montón de cosas que es la accesibilidad web. ¿Qué es la accesibilidad web entonces? Bueno, la accesibilidad web es aquello que nos va a permitir que sitios web, herramientas y tecnologías estén diseñadas y desarrolladas para que cualquier persona pueda usarla, más allá de que tenga alguna discapacidad o no. Hay distintas situaciones de discapacidad que pueden ser tanto permanentes, temporales o situacionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las discapacidades permanentes pueden ser tener la falta de un brazo, tener ceguera, tener sordera, tener mudez, mientras que una discapacidad temporal puede ser tener un brazo quebrado, que es algo momentáneo, que es algo que dura un tiempo y que después la persona se va a recuperar y va a poder volver a usar ese brazo. O algo situacional, que es simplemente de ese momento, como puede ser tener un bebé en brazos o estar haciendo otra actividad que te demande los sentidos para otra cosa. Entonces, si sumamos todos estos tipos de discapacidades, son muchas las personas que atraviesan alguna de ellas y son muchas las personas que quedarían afuera si no diseñamos nuestros productos teniendo en cuenta estas circunstancias. La accesibilidad web además también beneficia a personas que no tienen ninguna discapacidad, como puede ser el caso de personas que están usando pantallas o relojes muy chiquitos, entonces se ven súper limitados para ver el contenido que hay ahí dentro, o por ejemplo personas mayores con habilidades que fueron cambiando con la edad, o el caso de mi abuela que no sabe usar la tecnología, o personas con limitaciones específicas porque, por ejemplo, están leyendo bajo el sol, entonces eso hace un efecto en la pantalla que no se pueda ver bien, o que están en un colectivo y no pueden reproducir un audio, entonces necesitan consumir ese contenido de alguna otra manera, con lo cual hacer productos accesibles va a simplificarle la vida a todas las personas, no solo a aquellas personas que tienen alguna discapacidad. El poder de la web está en su universalidad. El acceso para cualquier persona, independientemente de las discapacidades, es un aspecto esencial. Esto nos dice Tim Berners-Lee, que es el director de la W3C, o sea, el fundador de Internet, y si no le hacemos caso a él, estamos en problemas. Así que es fundamental, como vengo insistiendo, siempre que diseñemos productos o entornos digitales, tener presente que desde nuestro lugar podemos hacer la diferencia para que las personas puedan disfrutar nuestros productos. Hacer la web accesible, como veíamos, depende de un montón de situaciones y de un montón de componentes y de personas trabajando juntas. Para que la web sea accesible, existe una iniciativa de accesibilidad del W3C que lo que hace es definir un montón de especificaciones, pautas y buenas prácticas que son los estándares internacionales para que las distintas páginas o las distintas aplicaciones o entornos digitales cumplan y garanticen cierto acceso a todas las personas. El objetivo de estas buenas prácticas o de estas pautas es que cualquier persona sea capaz de percibir, de entender, de navegar y de interactuar con cualquier producto o entorno digital. Entonces, los principios, que es como la base de la accesibilidad, es que cualquier interfaz sea perceptible, operable, comprensible y robusta. Que sea perceptible quiere decir que toda la información de la pantalla tiene que poder percibirse con diferentes sentidos. No podemos apoyarnos en un solo sentido, no podemos tener un producto o un entorno digital en el que solo se pueda escuchar el contenido o solo se pueda leer el contenido o solo se pueda ver el contenido. Necesitamos siempre compensar con algún otro elemento que nos permita
consumir ese contenido con más de un sentido. Además, tiene que ser operable, es decir, que pueda navegarse de diferentes maneras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el ejemplo más gráfico es que un sitio web o una aplicación tiene que poder navegarse tanto con el teclado como con el mouse o con un lector de pantalla. Es decir, que tengamos más de una manera de interactuar con ese producto. Además, tiene que ser comprensible. Esto quiere decir que tiene que ser simple, sencillo, fácil de usar y que además tanto la parte visual como la parte de contenido puedan ser claras para todas las personas. Para esto lo que vamos a hacer es tener en cuenta algunas nociones más visuales, como por ejemplo que el contraste entre el color del fondo y la tipografía se resalten y se destaquen para que cualquier persona lo pueda leer, como trabajar con palabras simples, palabras sencillas, oraciones cortas y los textos puedan entenderse por cualquier persona. Por último, los principios dicen que cualquier producto digital tiene que ser robusto. Esto quiere decir que la interfaz que nosotros diseñemos tiene que funcionar igual de bien en cualquier dispositivo, ya sea un celular de alta gama o el celular Nokia 1100 con la viborita. El producto que estamos diseñando tiene que poder usarse en cualquier interfaz para la que lo estemos diseñando. Así que eso también es fundamental. A partir de estos principios vamos a poder aplicar la accesibilidad web y estos principios se pueden agrupar en 3 niveles. Tenemos 3 niveles de las directrices de la Web Content Accessibility Guideline. Cada uno de los niveles es más completo y más complejo que el anterior y nos va a garantizar un producto más accesible. El nivel A es el nivel básico, es el nivel que garantiza como lo mínimo indispensable para que nuestro producto pueda salir al mercado y por lo menos un alto porcentaje de personas lo pueda usar. En este nivel, lo que vamos a tener que incluir sí o sí como base es tener, por ejemplo, textos alternativos en las imágenes o en los videos, o tener subtítulos también en los videos o en los audios. Ya después vamos a profundizar un poco en esto de los textos alternativos, pero son cosas esenciales para que una web pueda tener como un nivel básico de accesibilidad y personas que incluso no tienen alguna discapacidad puedan usarlos. Después del nivel A, perdón, volvemos, no pasa nada. Después del nivel A viene el nivel 2A, que es el nivel esperable para la mayoría de los sitios web. Lo ideal es que cualquier producto o cualquier aplicación, cualquier página web cumpla con este nivel AA de accesibilidad, porque ya nos garantiza que estamos cubriendo algunas de las barreras generales que pueden tener las personas en nociones de accesibilidad. Entonces, si cumplimos con los estándares que están incluidos en el nivel AA, ya vamos a poder incluir a más personas y más personas van a poder usar nuestro producto. En este nivel AA se van a incluir todas las guidelines que hay que cumplir en el nivel A y además se van a sumar otras guidelines, como por ejemplo el tema del contraste en el color, como por ejemplo tener una correcta jerarquía de la información, que también ahora vamos a ver de qué se trata, y otras buenas prácticas que también se deben cumplir para que nuestra página o aplicación sea compliance, es decir, cumpla con el nivel 2A. Por último, tenemos el nivel 3A, que es el nivel más complejo y es bastante complicado alcanzar ese nivel. En ese nivel ya la verdad es que vamos a tener un producto súper accesible para prácticamente todas las personas, pero la verdad es que no es algo tan simple de lograr, entonces la mayoría de las páginas web o de las aplicaciones no llegan a alcanzar este nivel. En este nivel ya vamos a tener lenguaje de signos, audiodescripciones ampliadas, entre otras guidelines de accesibilidad aplicadas para que verdaderamente cualquier persona en cualquier situación pueda usar nuestro producto. ¿Por qué es importante la accesibilidad web? ¿Alguien se anima a decir por qué? ¿Qué piensan? ¿Por qué les parece que es tan importante? ¿O les parece que es importante primero y principal?
Bueno, exactamente. Primero y principal, la accesibilidad web es una cuestión de integración y de inclusión. Si nosotros aplicamos el diseño universal, es decir, si diseñamos nuestro producto ya partiendo de la base de que el producto sea accesible y usable por cualquier persona, lo que vamos a hacer es garantizar que todas las personas tengan igualdad e inclusión. Porque si no, estamos segregando y dejando afuera a un montón de personas por negligencia, por no hacer el esfuerzo de diseñar un producto accesible. Porque obviamente que diseñar un producto accesible es más complejo, es más demandante, lleva mucha más capacitación, mucha más investigación, es más costoso, pero además tenemos la recompensa de que cualquier persona puede usar nuestro producto. ¿Y qué hay más valioso que eso? Entonces, la integración y la inclusión es lo principal por lo cual tenemos que siempre tratar de construir un producto accesible, para que cualquier persona pueda usar nuestro producto sin tener que hacer adaptaciones o modificaciones en ese producto, para que ese producto ya nazca con una experiencia usable para cualquiera. Además de esto, es importante la accesibilidad porque hay un gran porcentaje de personas en el mercado que tienen alguna discapacidad. Actualmente el 16% de la población del mundo vive con algún tipo de discapacidad. Y si nos enfocamos en América Latina, el 14,7%, 85 millones de personas. Es un montón. En 1 de cada 3 hogares hay personas con discapacidad. Y todo esto equivale a la población de Perú y de Colombia sumadas. Toda esta gente tiene algún problema de discapacidad y si nosotros no diseñamos un producto accesible, los estamos dejando afuera. Me parece que no se lo merecen. En tercer lugar, algo que va a ser muy beneficioso para las empresas y para los productos es que si diseñamos productos accesibles, vamos a tener una mejor experiencia y más satisfacción de las personas usuarias y esto se va a traducir en clientes más fieles que nos vuelven a comprar, en un mejor posicionamiento orgánico, en un mejor branding más potente y más afianzado en las redes, en mejores tasas de conversión, con lo cual es súper beneficioso para las empresas también y para el negocio. Si nosotros tenemos sitios y herramientas web de calidad y no excluimos a las personas van a estar más contentas con nuestro producto y eso va a volver, nos va a recompensar. Así que este también es un punto súper interesante para tener en cuenta a la hora de salir a pelear por la accesibilidad. La inclusión empieza por las palabras. No es lo mismo decir discapacitado, minusválido, no vidente, rengo, que decir persona con discapacidad. En el primer grupo estamos definiendo a la persona por eso, por una discapacidad o por algo que no tiene. En la segunda forma, persona con discapacidad, la discapacidad es un accesorio más de todo lo que puede ser o tener esa persona. Entonces no estamos definiendo a la persona ni segregando ni discriminando. Es muy importante tener en cuenta esto porque a veces no nos damos cuenta cómo algo tan chiquito hace tanta diferencia. Y empezando por las palabras, tenemos un gran camino por hacer para construir productos y entornos accesibles. Así que si les parece, ahora podemos ver algunas recomendaciones que pueden aplicar en su día a día a la hora de construir productos digitales, a la hora de diseñar los contenidos de sus productos para que sean más accesibles. Algo que mencionaba cuando hablábamos de los distintos niveles que hay que cumplir dependiendo de la cantidad de guidelines que podamos respetar en nuestro producto, era lo de establecer una jerarquía de la información clara. La jerarquía de la información es lo que nos va a ordenar justamente la información en la pantalla. Entonces, si nosotros tenemos una jerarquía de la información correcta en la pantalla de nuestro producto, en nuestra página web, la persona va a poder escanear y entender el contenido de una manera mucho más simple, más rápida y más clara. Y además, también se facilita la navegación usando lectores de pantalla, porque los lectores de pantalla, para las personas que no pueden ver y usan un lector que les va leyendo todo el contenido que hay, van siguiendo la jerarquía de la información que nosotros definamos. Entonces, si nosotros tenemos correctamente estructurada la jerarquía de la información, los títulos, los subtítulos, si tenemos párrafos cortos y concisos, un lector de pantalla y cualquier persona que también lo lea por su cuenta,
lo va a leer en el orden correcto y escaneando la información más importante primero, con lo cual se va a poder llevar un concepto mucho más completo y ordenado de lo que hay en esa pantalla. Otra técnica súper importante a la hora de diseñar contenido accesible es usar un lenguaje claro y sencillo. Esto seguramente también ya lo han visto porque es como una regla básica del UX en general. Siempre vamos a buscar tratar de tener el contenido lo más simple, lo más corto, lo más conciso y lo más sencillo que se pueda. Esto nos va a permitir no demandarle a las personas una carga cognitiva mayor. Ahí está Marta, la amiga de mi abuela. Acá estábamos con mi hermano ahí atrás en el auto, íbamos charlando y de repente nos escucha decir arre y dice, pero ¿qué están diciendo ustedes los jóvenes que hablan en otro idioma? Yo no entiendo nada. ¿Qué miércoles es arre? Y estaba indignada porque no entendía nada de nuestra conversación. Entonces, bueno, básicamente es lo que no tenemos que hacer en nuestros productos y en nuestros entornos digitales. No usar tecnicismos, no usar acrónimos, no usar jergas, usar siempre frases cortas y concisas, usar palabras que todas las personas puedan conocer. Así que el lenguaje claro y sencillo es una regla fundamental para la accesibilidad también. La siguiente técnica que les recomiendo siempre tener en cuenta va bastante de la mano con esto que veíamos al principio de cómo nombramos las cosas y cómo una palabra nos va a modificar mucho la percepción de lo que estamos diciendo. Entonces, siempre que diseñemos contenido, evitemos usar palabras excluyentes. Es un detalle, pero es algo que pasa muy seguido cuando diseñamos nuestro contenido para las aplicaciones o páginas web. Es muy común decir, hace clic acá, mira este video, presionar, tapear, escuchar. Pero no todas las personas vemos, no todas las personas escuchamos, no todas las personas tocamos. Entonces, ¿cómo se puede sentir una persona a la que le estamos diciendo toca acá cuando no puede tocar? Se va a sentir excluida porque es algo que no puede hacer con nuestro producto. Y si bien para muchas personas puede ser un detalle, de nuevo, es algo que cambia completamente la experiencia de la persona que está usando ese producto. Entonces siempre tratemos de evitar esos términos y de reemplazarlos por otros, porque las palabras son infinitas, siempre hay otra manera de decir las cosas. Entonces busquémosle esa vueltita para que todas las personas se puedan sentir parte de nuestro producto y no se sientan excluidas por un término. La siguiente técnica también es algo que veíamos en los distintos niveles de los principios que hay que cumplir, y es la de incluir texto alternativo en audios y en videos. El texto alternativo es un texto que no aparece en la pantalla, sino que es justamente para cuando una persona activa un lector de pantalla y ese lector pasa por una imagen o por un video, y lo que va a hacer es describir qué es lo que hay en esa imagen o ese video para las personas que no están pudiendo ver ese contenido. Entonces es súper importante incluir el texto alternativo, pero no es necesario incluir siempre el texto alternativo. Acá tenemos una diferencia entre un texto alternativo que es útil y un texto alternativo que es completamente accesorio. El texto alternativo es útil cuando la imagen o el video aporta una información distinta a la experiencia en general que no está en otro lugar de la pantalla y que no va a poder leer el lector de pantalla de otra manera. Es decir, vamos a necesitar un texto alternativo cuando la persona se pierde de algo si no lo tenemos. Ahora, cuando la imagen o el video es algo decorativo y no agrega información nueva y la persona no necesita ver ese contenido para entender o completar la acción que está tratando de hacer con nuestro producto, no vamos a necesitar el texto alternativo porque eso le va a sumar complejidad y le va a sumar carga cognitiva. Entonces, en ese caso, no es necesario poner el texto alternativo. Nosotros, nosotras como contenidistas, lo que vamos a hacer es trabajar en construir ese texto alternativo y lo vamos a tener que trabajar con nuestro desarrollador o desarrolladora amiga para que lo incluyan en el código, como decía acá nuestro compañero. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos el banner de pedido ya, en el que tenemos una imagen y tenemos texto dentro de la imagen. Acá dependemos de que el lector pueda percibir la información que hay dentro del banner
para que la persona entienda qué dice ese banner, porque si no, no va a saber que hay un descuento. Entonces, si acá este banner no tuviera descuento, la persona se va a perder la promoción que le estamos ofreciendo. Y en este caso, el texto alternativo debería decir: el verano pide hasta 40% off en supermercados, envío gratis, que es el texto que tiene el banner que es relevante para la persona. No es necesario describir que hay una persona en una hamaca paraguaya con un carrito, toda esa parte es completamente accesoria y decorativa, entonces no la vamos a incluir en nuestro texto alternativo. Acá tenemos un ejemplo en el que no es necesario tener un texto alternativo. En este caso tenemos los distintos entry points, que son como los botones de acceso para las distintas categorías que tenemos dentro de la aplicación. Y acá, por ejemplo, en el caso de la hamburguesa, no es necesario tener un texto alternativo porque es una foto ilustrativa. Entonces, con que este componente ya al pasar un lector de pantalla lea restaurantes, nos va a estar brindando la información correcta. Y eso alcanza para que la persona pueda saber qué es lo que hay en ese componente. Bueno, la siguiente buena práctica que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar contenido accesible es la de permitir personalizar el tamaño de la fuente. Esto también puede parecer una pavada, pero muchas veces nos olvidamos de configurar esto, que también vamos a necesitar el apoyo de nuestros desarrolladores amigues, para que cualquier persona pueda modificar el tamaño de la tipografía en nuestro sitio o nuestra aplicación web y pueda leerlo cómodamente. Acá tenemos ahí al gatito pobrecito que le estaba costando. Otra de las cosas que tenemos que tener súper presente es seguir las normas de estilo de la marca. Generalmente cualquier producto o cualquier aplicación, cualquier empresa va a tener su guía de estilo, su manual de voz y tono, sus definiciones de marca, y dentro de todas esas definiciones seguramente va a haber muchas pautas que ya están acordadas a lo largo de todo el producto sobre cómo tiene que comunicar esa empresa o esa marca de cara a las personas usuarias. Ahí también vamos a poder encontrar en algunos casos términos específicos o palabras específicas que tenemos que usar en vez de otras. Hay muchas palabras que tienen más de una acepción o sinónimos y muchas veces en estos manuales ya está definido que, por ejemplo, en vez de eliminar decimos cancelar o borrar. Entonces, todas esas cosas está bueno que siempre se mantengan consistentes a lo largo de todo el producto, porque si nosotros nombramos siempre de la misma manera las cosas, las personas lo van incorporando y no tienen que hacer un esfuerzo de entender a qué nos estamos refiriendo. Entonces, siempre está bueno comunicar tanto en nuestro producto o en nuestra aplicación, en el servicio, lo que sea, de una manera consistente con las comunicaciones a lo largo de toda la empresa. Entonces, vamos a mantener un estilo, una voz y un tono en las comunicaciones de marketing, en las comunicaciones institucionales, en las comunicaciones dentro del producto. Obviamente esto se va a ir adaptando, no es lo mismo el tono que vamos a usar para una campaña de marketing que el tono que vamos a usar dentro de nuestra aplicación, pero sí hay como un estándar que tenemos que mantener a lo largo de toda la voz que tenga nuestra marca o nuestro producto, y eso va a hacer que la persona tenga que esforzarse menos por entender y reconocer lo que estamos diciendo. Además, otra cosa súper importante que tenemos que tener en cuenta es evitar las mayúsculas. Esto es algo que cada vez es más conocido. En una época estaba muy de moda poner palabras enteras en mayúscula o era una práctica muy común para los botones, pero es una práctica que no es para nada recomendable. Primero porque parece que le estamos gritando a todo el mundo y es horrible. Y segundo, porque los lectores de pantalla, cuando tenemos un texto escrito todo en mayúscula, van a leer letra por letra como si fuera una sigla. Entonces las personas no van a poder entender qué quiere decir esa palabra. Y eso es un problema de entendimiento bastante complejo que estamos acarreando con algo que también podría parecer un detalle. Uno puede pensar, bueno, pero mayúscula, minúscula, en realidad si lo pongo en mayúscula se lee más, se destaca más y no, nos termina jugando en contra. Así que eso ténganlo en cuenta, siempre el uso recomendable para las mayúsculas es el uso normativo, es decir, la primera letra
de la primera palabra o los nombres propios o las palabras que lleven mayúscula, pero para el resto siempre está bueno evitarla. Además, siempre también tenemos que evitar construcciones sintácticas demasiado complejas o frases demasiado largas. Menos es más y siempre la regla del content designer es recortar, recortar, recortar. Entonces, recorten sus textos, háganlos más simples, háganlos lo más concisos que puedan y fíjense que de esa manera cualquier persona los va a poder entender. Otra cosa que tenemos que tener súper presente a la hora de diseñar nuestro contenido es que los títulos y los encabezados sean explicativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que cuando incluyamos un título o un subtítulo, el concepto tiene que funcionar por sí solo. Es decir, si yo leo el título o si yo leo el subtítulo, ya tengo que tener una idea clara de qué es lo que va a venir después. Porque como saben, el usuario no lee, generalmente las personas escaneamos, hacemos así un repaso rápido por el contenido que hay en la pantalla y siempre los ojos van a ir primero a títulos y subtítulos. Entonces, si es un contenido que funciona solo, ya le vamos a estar facilitando un montón la tarea a la persona de entender qué es lo que hay en esa pantalla. Acá tenemos un ejemplo, mirá los detalles, es un título que no funciona, primero porque tiene el término mirá, que no es accesible, y segundo, porque no le estamos diciendo nada a la persona, justamente va a tener que mirar todo lo demás para entender de qué le estamos hablando. Ahora, si le decimos detalles de tu pedido, la persona ya sabe que en esa pantalla va a encontrar los detalles de su pedido, justamente. Entonces le estamos ahorrando ahí toda la carga mental o la hipótesis que hay que hacer de entender qué es lo que va a venir después. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es complementar siempre la información que damos a través del color. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros brindamos alguna información usando un color, también tenemos que comunicar de alguna otra manera para qué estamos usando ese color. Porque muchas personas, por empezar, tienen problemas de daltonismo, muchas personas pueden no percibir los colores de la misma manera o pueden, como veíamos antes, tener alguna situación transitoria por la que no pueden apoyarse en el color. Entonces, para todos esos casos tenemos que tener algún otro elemento que nos ayude a entender el mensaje que está transmitiendo el color. Acá podemos ver un ejemplo que es bastante normal para los casos de error en los que los campos se marcan de color rojo. Y es súper importante como acá podemos ver que en el ejemplo tenemos tanto la descripción de cuál es el error como la iconografía que nos va a permitir ayudar al entendimiento de que ahí está pasando algo. Entonces, más allá de que tenemos el color rojo, podemos entender de otras maneras que ahí hay un problema que tenemos que atender. Bueno, otra cosa que tenemos que tener súper presente es que cuando incluyamos enlaces o links, los enlaces tengan un texto significativo. Esto también es bastante común ver el típico enlace de hace clic acá. Y hace clic acá, ¿pero para qué? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Por qué tengo que hacer clic acá? Convénceme, porque si no, no sé. Entonces, siempre tenemos que redactar enlaces en los que ya le anticipemos a la persona qué va a pasar al cliquear ese enlace. Acá también tenemos un ejemplo de la página web del Museo Reina Sofía que está muy bien en cuanto a accesibilidad. Si en algún momento les interesa indagar un poco, les recomiendo esta página web que la verdad es que cumple con un montón de las normativas. Y bueno, acá podemos ver que tanto en este botón de ver disponibilidad como en este link de qué incluye e información importante, tenemos títulos de enlaces que le dan la claridad a la persona de qué va a pasar al apretar en ese enlace. Entonces es un enlace autoexplicativo en el que no necesitamos información extra porque ya sabemos que ese botón va a hacer esa acción. Y si activamos un lector de pantalla, probablemente el lector de pantalla va a ir muy rápidamente a esos enlaces y la persona ya va a saber que haciendo clic ahí va a lograr esa acción que te está describiendo en el enlace. No va a tener que esperar a ver qué dice el lector de pantalla después de él hacer clic acá para saber si quiere o no hacer clic ahí. Directamente ya el lector de pantalla le va a leer este contenido y le va a especificar que ese contenido es un enlace.
Entonces la persona ya va a tener toda la información para poder decidir en ese momento si quiere hacer clic o no. Bueno, estas son algunas de las nociones que podemos tener presentes a la hora de diseñar contenido accesible. La verdad es que hay un montón de recomendaciones, hay un montón de buenas prácticas que podemos tener en cuenta. Les recomiendo que investiguen un poco los distintos niveles que tenemos para cumplir, para que sepan y evalúen qué pueden tener presente a la hora de diseñar sus productos o sus entornos. Y como conclusión, creo que está bueno que nos llevemos que la accesibilidad es un derecho y que la construimos entre todos y todas las personas que trabajamos en esto. Como personas creadoras de contenido, yo creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de ser agentes de cambio, porque está en nuestras manos la oportunidad de diseñar productos accesibles, depende de nosotros. Somos nosotros los que podemos empezar a crear entornos para todas las personas. Y cuando no lo hacemos, cuando no lo tenemos presente, lo que estamos haciendo es segregar y excluir. Entonces, creo que es una misión y un compromiso que tenemos que tomar cada vez más para que verdaderamente los productos sean lo más accesibles que se pueda. Y ahí está mi abuela muy contenta cuando aprendió a usar Pedido Ya y se pidió un vinito. Se tiñó el pelo también y... Gracias.